Efesios capítulo 6. Y estaremos ubicados hoy en los versículos 5 al 9. Hoy es domingo 28 de marzo del 2021. Efesios 6 del 5 al 9. Y he titulado este sermón, ¿a quién sirves? A manera de pregunta es, ¿a quién sirves? Como hemos visto en los últimos mensajes, vivir llenos del Espíritu Santo significa modelar el Evangelio en cada una de nuestras relaciones, particularmente en el entorno familiar. Para las esposas significa someterse a sus maridos como al Señor. Para los maridos significa amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Para los hijos significa obedecer a sus padres en el Señor, tal como se vio la semana pasada. Y para los padres significa criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, instruyéndolos y guiándolos conforme a la voluntad del Señor. Si observan, todo esto es en el Señor. Es como Cristo, así como Cristo. Es decir, no se trata de una obediencia superficial a los mandamientos de Dios, sino de una vida de acuerdo con nuestra nueva naturaleza en Cristo. Ahora Pablo agrega instrucciones acerca de la relación de los amos con sus siervos o esclavos, que en el contexto de la iglesia primitiva era también parte del entorno familiar. A los siervos les manda obedecer a sus amos y a los amos a tratar a sus siervos tal como Cristo los trata a ellos. Y en todo esto, el objetivo es dar testimonio de su nueva identidad en Cristo. Ahora que son cristianos, su deber, su responsabilidad, su motivación es modelar el carácter de Cristo en cada una de sus relaciones, incluyendo la relación laboral. Vamos a Efesios 6, versículos 5 al 9. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Pablo manda a los siervos cristianos a obedecer a sus amos y desempeñar su servicio de tal manera que den testimonio de haber sido transformados por el Evangelio. Todo lo que hagan deben hacerlo como si lo hicieran para el Señor y conforme a su voluntad. Vean las veces que se repite Cristo, Señor, voluntad de Dios. En esos pocos versículos, todo es en función del Señor, de la manera en que debemos hacer las cosas para el Señor, conforme a su voluntad, como Cristo, como si estuviéramos sirviendo a Cristo. Por su parte, los amos cristianos deben tratar a sus siervos tal como el Señor lo haría o lo hace con ellos mismos, sabiendo que responden al mismo Señor
de los cielos. Y si bien es cierto que las circunstancias sociales y laborales eran distintas en el primer siglo, esta exhortación a siervos y amos establece los principios fundamentales para nuestras relaciones laborales actuales, así como para todo servicio que prestamos. ¿Cuál debe ser nuestra conducta y actitud como empleados, como subordinados, ya sea que trabajemos por un salario o que prestemos algún servicio? ¿Cómo debe ser mi trato hacia aquellos que trabajan para mí o realizan algún servicio bajo mi supervisión? La respuesta la tenemos en este pasaje. Como cristianos, somos llamados a hacer luz en un mundo de oscuridad. Y ser portadores del Evangelio significa que debemos mostrar el carácter de Cristo en todo lugar y en todo momento. Veremos en esta sección 3 cosas que debemos tener en cuenta en el desempeño de nuestras actividades, ya sea que recibamos un salario o que prestemos un servicio no remunerado. Veremos el mandato, la manera de hacerlo y la motivación para hacerlo. Empecemos entonces por el mandato. Dice en el versículo 5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor. El mandato es obedecer a sus amos terrenales. ¿Y a quiénes les manda esto? A los siervos. A los siervos, que se traduce de doulos, una palabra que significa esclavo, sirviente, especialmente en la categoría de esclavo. La gran mayoría de los empleados en aquel tiempo eran esclavos. La esclavitud en el primer siglo era algo común. Era parte del sistema social que se venía arrastrando desde la antigüedad. En todo el Imperio Romano había millones de esclavos. Y la Biblia en realidad no condena la esclavitud. Condena los abusos, condena el maltrato, pero no la esclavitud como sistema socioeconómico de aquel tiempo. Era precisamente un sistema social y laboral que estaba plagado de terribles abusos. Todo lo que cae en manos del hombre pecador se pervierte. Pero esencialmente era la manera de llevar a cabo las relaciones laborales. Es más, muchos preferían someterse a sus amos como esclavos que trabajar por un salario, ya que eso les aseguraba otros beneficios como vivienda, educación, alimento, un trato distintivo. Es más, los esclavos eran considerados como parte de la familia y por lo tanto el jefe de la familia debía ver por su bienestar. Una vez llegado el cristianismo, no ofreció de entrada una vía de escape del sistema de esclavitud. Ni Cristo ni los apóstoles hablan en contra de la esclavitud como se llevaba a cabo en aquel tiempo. Las enseñanzas del Nuevo Testamento no condenan la esclavitud. Más bien proveen el marco bíblico para el comportamiento de los esclavos que se habían convertido a Cristo, al igual que el de los amos cristianos. No pide a los esclavos, ahora cristianos, que se rebelen en contra de sus amos, sino que demuestren una conducta y actitud cristiana en la situación en la que estaban. Pablo está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia dentro de la cual había tanto esclavos como amos. Se convertían tanto unos como los otros.
Y la manera en la que veía la vida y su participación en los asuntos cotidianos empezaba a conformarse al pensamiento divino. Al abrazar el Evangelio, necesariamente implicaba que hubiera un cambio de mentalidad, como lo hemos visto en los matrimonios, como lo hemos visto en la relación de los padres y los hijos, y también en medio de la iglesia. Así como a los cristianos en Corinto les dijo que no abandonaran a sus cónyuges inconversos, así tampoco aboga más bien por la inmediata emancipación de los esclavos. Tomaba la estructura social como la encontraba y por medios pacíficos se esforzaba en tornarlo en algo distinto, en algo opuesto a la opresión que se pudiera suscitar y que de hecho se daba. Lo que esperaba que cambiara era su corazón. A eso vino el Señor Jesús, ¿verdad? A cambiar el corazón. De tal manera que estando en la circunstancia en la que estaban, dieran testimonio del poder transformador del Evangelio, obedeciendo y sirviendo de todo corazón a sus amos. Y si podían emanciparse, que lo hicieran de manera pacífica. En realidad nosotros en este tiempo la tenemos más fácil, ¿verdad? La tenemos más fácil porque podemos renunciar a un trabajo si no estamos satisfechos y buscar otro mejor. A veces es tan fácil que por cualquier cosa, en lugar de desarrollar carácter cristiano, abandonamos esa relación y buscamos otra. En el sistema de esclavitud de aquellos tiempos no era tan fácil. El esclavo no tenía esa facultad. Entonces, el mandato es para los siervos obedecer a sus amos terrenales. Y Pablo es cuidadoso en especificar que se trata de sus amos terrenales a quien debían obedecer. Ahora que eran cristianos, algunos de los esclavos tal vez pensaron que ya no tenían que someterse a las autoridades terrenales. Habían pasado de la esclavitud espiritual a la libertad en Cristo. Por lo tanto, tenían un nuevo amo, a Jesucristo. Y creían que no debían estar sometidos a ningún ser humano, y mucho menos a un patrón incrédulo. Pero la instrucción que da aquí la Escritura es contundente. Obedezcan a sus amos terrenales. Es imperativo. Es un mandato y no una sugerencia. Es una palabra que implica escuchar y responder a un mandato, tal como un soldado responde a las instrucciones de su comandante. No cuestiona, solo obedece. Al igual que las esposas deben someterse a sus esposos y que los hijos deben obedecer a sus padres, los siervos tienen la responsabilidad de obedecer a sus amos. Esta obediencia debe ser prestada como a Cristo. Es decir, con una plena convicción de que lo hacen para un amo que está más allá de su amo terrenal. Es su amo celestial, el Señor Jesucristo. Así que al servir a su amo aquí en la tierra, en realidad están sirviendo al Señor y por lo tanto sí importa cómo lo hacen. Y es el mensaje que presenta la Escritura aquí. Sí importa cómo sirves aquí en tu vida terrenal. Entonces, el mandato es claro, obedecer. En segundo lugar, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Y menciona básicamente 4 aspectos
de esa obediencia, con temor y temblor, con sencillez de corazón, no agradando al hombre y de buena voluntad. No se trata entonces solo de obedecer. Es igual de importante la manera de hacerlo. Así que refuerza esto en cada uno de los versículos. Se trata de hacerlo como a Cristo. Se trata de hacerlo como siervos de Cristo. Se trata de hacerlo haciendo la voluntad de Dios como al Señor. Es el mismo hilo de pensamiento de toda la sección. A las esposas manda someterse a sus maridos como al Señor. A los esposos amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. A los hijos obedecer en el Señor a sus padres. Y a los padres instruir a sus hijos en el Señor. Todo es en Cristo. Así que serán sus amos terrenales, pero el sometimiento y servicio deberá ser como si lo estuvieran haciendo para Cristo. Entonces, ¿se van a poner altaneros ante Cristo? ¿Se van a rebelar ante Él? ¿Se aprovecharán de que ahora son cristianos y demandarán un mejor trato? Entonces Pablo dice, esta es la manera en la que deben hacerlo. Deben obedecer. Pero esta es la manera en la que tienen que obedecer. Y lo que enfatiza es que la obediencia no es solamente externa. No se trata solamente de cumplir con una obligación o llevar a cabo una tarea, sino hacerlo de corazón, como para el Señor. En primer lugar dice con temor y temblor. Con temor y temblor. Y temor se traduce de phobos, de donde se deriva la palabra fobia, que es miedo o respeto a algo que percibimos como amenazante porque nos supera. Y temblor es la agitación que produce una situación o persona imponente. Juntos, temor y temblor aparecen en el Nuevo Testamento con relación a una actitud de respeto y sentido de responsabilidad. En 1 Corintios 2, 3, no lo busquen, se lo leo, dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y quiero decirles que cada vez que yo me paro aquí, lo hago con mucho temor y temblor. No por miedo a la crítica de ustedes, sino porque estoy como embajador de Cristo representándolo en la exposición de su palabra, y eso necesariamente tiene que producir un gran temor y temblor. Porque si lo vamos a hacer, si lo voy a hacer es para su gloria, ¿verdad? En Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Que por cierto es un versículo que suele entenderse mal. Y la gente dice, cuida tu salvación con temor y temblor, como si dependiera de uno el cuidar su salvación. No dice cuida, ¿verdad? Dice ocúpate. Ocúpate en tu salvación con temor, con sumo respeto y reverencia, sabiendo, ¿verdad?, lo que se te ha entregado. A eso se refiere. Así que la obediencia debe ser con sumo respeto y sentido de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a quien sirven es a Dios. La actitud de José, el hijo de Jacob, ante Potifar, modela muy bien este concepto. Vamos a Génesis 39. Génesis 39, versículos 7 al 9, perdón.
Génesis 39, versículos 7 al 9. Y se aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Recuerden que José había sido entregado por sus hermanos a una compañía de esclavos, que trataba con esclavos y fue llevado a Egipto, ¿no? Así fue a dar a la casa de Potifar, quien lo compró como su siervo. Entonces dice aquí que después de ciertas cosas, la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él servía con sumo respeto a su patrón, pero no solamente teniendo en cuenta a su patrón, a Potifar, como ven aquí, a Dios. Él entendía que a quien estaba sirviendo realmente era a Dios. Dice, ¿cómo voy a fallarle a Dios? ¿Cómo voy a pecar contra Él haciendo esto? Esta determinación de José, sabemos que le costó ir a la cárcel. Pero aún ahí, la mano de Dios estaba con él, dándole gracia ante la autoridad carcelaria debido a su obediencia y disposición. Estaba en la cárcel, seguía con la misma actitud de servicio, no lamentándose, no tirado en el suelo, ahí, ay, ¿por qué injustamente me han mandado a la cárcel? Perdiendo el tiempo en eso, porque él confiaba en que todo era parte de un esquema trazado y planeado perfectamente por Dios para algo. No entendía todavía qué, pero estaba seguro de eso. Y posteriormente halló gracia ante Faraón, quien lo convirtió en gobernante de todo Egipto. Ahora, no significa esto que los empleados deben aprobar los abusos, sino que deben conducirse con sus empleadores en forma tal que estos, sean creyentes o no, puedan ver la transformación que Dios hace en aquellos que por la fe vienen a Cristo. Nuevamente, nosotros no estamos en la misma situación. Tenemos mayor libertad, a veces demasiada libertad, y huimos ante la cosa más pequeña que no nos guste de nuestra responsabilidad, del trabajo que estamos desempeñando o el servicio que hacemos. Pero además de una obediencia respetuosa, dice Pablo que es necesario obedecer con sencillez de corazón. Con sencillez de corazón. Y se refiere a una actitud sincera, una actitud sencilla, humilde, con un corazón íntegro, sin hipocresías, sin motivos posteriores. Significa dejar las apariencias y hacer todo con la motivación de glorificar a Dios. Entonces implica darse a uno mismo de manera liberal, sin restricciones. Este concepto de sencillez se traduce en Romanos 12:8 como liberalidad. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Y en 2 Corintios 8:2 habla de generosidad, que aún estando en suma pobreza, los macedonios dieron con generosidad de corazón. Pablo dice, de lo que se trata es de saber a quién estamos sirviendo en realidad. Y por lo tanto debemos hacerlo con esa pureza, con esa integridad de corazón,
buscando en todo momento agradar al Señor y no al hombre. Entonces lo hacemos con temor y temblor, lo hacemos con sencillez de corazón y lo hacemos no agradando al hombre, no procurando agradar al hombre. Fíjense el versículo 6 de ahí de Efesios capítulo 6, dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. El objetivo del servicio no es quedar bien con el jefe, sino con el verdadero amo y Señor, el que todo lo ve, el que todo lo escudriña, el que todo lo juzga. Dice un comentarista, no se trata de hacer las cosas solo cuando los ven, fingiendo una entrega y diligencia que no es de corazón, sino como esclavos de Cristo que cumplen la voluntad de Dios de corazón. Habiendo sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, ahora nuestro verdadero amo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. No es un amo terrenal, es un amo celestial. ¿Tenemos que dar cuentas a nuestros empleadores? Sí. ¿Tenemos que dar cuentas a nuestros jefes, clientes? Sí. Pero lo hacemos sabiendo que al hacerlo es a Cristo a quien estamos sirviendo en realidad. Y la mejor manera de dar testimonio en el trabajo o donde sea que brindemos un servicio es cumpliendo nuestra responsabilidad, siempre yendo más allá de lo que se nos exige. El sindicato celestial es muy distinto a los sindicatos terrenales, porque nos pide que vayamos siempre más allá de lo que estamos obligados a hacer. Así que el empleado cristiano debe mostrar sumisión y respeto a sus jefes y no tratar de sacar ventaja. ¿Y cómo lo hacemos? Número 4, lo hacemos de buena voluntad. Es decir, de buena gana, con disposición de corazón. Dice la última parte del versículo 6, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres. Sencillez de corazón y de corazón haciendo la voluntad de Dios indican la importancia de una actitud correcta en el trabajo. Aun cuando el empleado recibe una remuneración por su trabajo, su obligación como cristiano es hacerlo de buena voluntad, no quejándose continuamente, ni limitándose a cumplir con lo que se le encomienda, sino yendo más allá, tal como lo haría si supiera que a quien realmente está rindiendo el servicio es al Señor y que lo debe hacer conforme a la voluntad del Señor. Y los cristianos muchas veces tendemos a separar nuestra actividad como cristianos o nuestra actividad de la iglesia con nuestra actividad que llamamos secular, como si fueran dos cosas distintas. No, pues es que yo fuera de la iglesia cumplo, ¿verdad? Con esto o aquello, hago las cosas de esta o aquella forma. Pero en lo que tiene que ver con la iglesia, no, eso sí, ahí sí tiene que ser bajo los principios bíblicos. Y eso es un error. No debe existir tal separación. Somos cristianos aquí, somos cristianos afuera, somos cristianos en la escuela, en el trabajo, en la casa, en todas partes. Servimos al mismo amo, al mismo Señor. Cumplimos un servicio a Dios donde quiera que estemos participando. Claro, siempre y cuando sea legal y conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios.
Y eso significa nuevamente que debe ser con el mayor de los esfuerzos y de la mejor manera. Pero además que no participaremos en algo que vaya en contra de los principios y mandamientos divinos. En el caso de los hijos que aún dependen de sus padres o de las mujeres que trabajan en su hogar, es exactamente lo mismo. No, pues yo ni trabajo, soy nini, ¿verdad? No tengo a quien obedecer. No. Su obligación es hacer todo lo que hacen con reverencia, sinceridad, de buena voluntad. Todo hacerlo como para Cristo, reciban o no reciban un pago por llevarlo a cabo. Si tu responsabilidad principal es estudiar, debes hacerlo como para el Señor. No porque "Ay, mis papás me van a castigar si no le echo ganas", ¿verdad? No, como cristiano no encaja esa mentalidad. Pues le voy a hacer comida nomás porque es mi obligación hacerle comida, pero ni se lo merece. No todo lo que nos corresponde hacer nos agrada, ¿verdad? ¿Verdad que no todo lo que nos corresponde hacer nos agrada? Ni tampoco los jefes son siempre agradables. Sin embargo, eso no es ninguna excusa para no realizar bien el trabajo. Pablo lo deja implícito en este pasaje, pero Pedro habla de la manera, una manera clara en cuanto a la manera en lo que los criados debían sujetarse a sus amos difíciles de soportar. Vayan conmigo primero a Pedro 2, versículos 18 al 25. Que tú no lo conoces, es híjole, es un ogro, es un tirano y él hace como que me paga y yo hago como que trabajo, ¿verdad? Y nomás se voltea y hago otras cosas, ¿verdad? Me pongo a chatear ahí por el teléfono. Fíjense lo que dice la escritura, 1 Pedro 2, 18 al 25. Criados, estar sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Mm? Es que no aguanto a este maestro. Es que no aguanto a este jefe. Estén sujetos con todo respeto, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, ¿ves? Entonces es muy importante que el padecimiento sea por causas injustas, porque si me lo merezco y me tratan mal, bueno, ese es otro asunto, ¿no? Si me sancionan el trabajo porque no cumplo, porque falto, por lo que sea, eso es un pésimo testimonio. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros seréis como ovejas descarriadas,
pero ahora habéis vuesto al pastor y obispo de vuestras almas. No solamente es el ejemplo a seguir, sino es el recurso por el cual nosotros podemos obedecer la palabra de Dios, y particularmente esto que nos está presentando aquí. Debemos estar conscientes de que nuestro trabajo y servicio es esencialmente para el Señor. Y por lo tanto, el pago, el verdadero pago, vendrá de parte de Él. Entonces vamos al tercer punto, que es la motivación para hacer el trabajo. Es el mandato, la manera de hacerlo y la motivación para realizarlo. Dice en el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es decir, no importa cuál sea tu condición, cuál sea tu circunstancia, para quién trabajes aquí en la tierra, lo que hagas y cómo lo hagas será recompensado por el Señor. Matthew Henry dice, nada hay que no sea presenciado por el Señor en los cielos. Nada bien hecho queda jamás hecho en vano. Quizá no le den las gracias en la tierra. Uno puede cosechar únicamente críticas y malentendidos, pero puede saber que hay una recompensa segura por el servicio fiel. Bien, buen siervo fiel. ¿A poco no son las palabras más maravillosas que podremos recibir estando ante la presencia del Señor? En el pasaje paralelo de Colosenses, Pablo da cierta información adicional. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 22 al 25. Dice, siervos, obedecer en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Versículo 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Es decir, ya que es a Cristo a quien sirven, entonces de Él recibirán la recompensa de la herencia. Es decir, saben que tienen una herencia asegurada que no es de este mundo, sino del venidero, y que no la merecen, pero la recibirán por gracia. Como regla general, en la antigüedad los esclavos no heredaban de sus amos. La herencia era para los hijos del amo. Pero si faltaban estos, posiblemente la herencia iba para los siervos. Pero aquellos que han sido libertados del pecado recibirán o recibiremos una herencia incorruptible. En 1 Pedro 1, 3 y 4 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Nos hizo renacer, nos dio una nueva vida. Para recibir ¿qué cosa? Una herencia que no se corrompe, que no está contaminada, no se contamina, que no se marchita y que está reservada para nosotros.
Eso debería ser la única motivación y la mayor motivación que necesitamos nosotros para hacer un servicio de corazón al Señor. Así que independientemente de lo que reciba cada quien por realizar su trabajo, cuando lo hace como para el Señor, debe tener la certeza de que recibirá de Él algo que supera enormemente lo que obtiene de sus empleadores terrenales. Sabemos, ¿verdad?, que la salvación es completamente por gracia, que no es por obras. No obstante, la Escritura afirma que cada uno recibirá una recompensa conforme a sus obras. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El punto es que nuestra motivación para dar lo mejor de nosotros, independientemente de lo que nos paguen, procede de saber que en Cristo tenemos la mayor recompensa. Sí, el obrero es digno de su salario. Pero qué aliento saber que hay alguien que ve todo lo que hacemos y que conoce aún nuestras motivaciones, estando dispuesto a bendecirnos por nuestra diligencia en todo lo que hacemos, porque lo hacemos de corazón como para Él. Luego Pablo agrega o pasa de la exhortación a los siervos o empleados a los amos o empleadores. Dice el versículo 9, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El mandato para los amos o jefes es básicamente la misma, o el mismo mandato. La única diferencia con respecto a los siervos es que los amos no obedecen a los siervos. Sin embargo, hay alguien a quien sí obedecen, al Señor. Y por lo tanto, la manera de tratar a sus siervos debe ser tal como Cristo los trata a ellos. Y si bien es cierto que en Cristo ya no hay distinción en cuanto a valor o importancia entre los seres humanos, sigue existiendo la distinción jerárquica en casa, o tanto en casa como en el ámbito laboral. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y esto no significa que en Cristo todos tengan la misma autoridad y responsabilidad. El esposo sigue siendo cabeza de su esposa. Los padres están sobre los hijos y los amos sobre los siervos. En Cristo tienen el mismo valor. Por lo tanto, los esclavos seguían siendo esclavos cuando confiaban en Cristo y los amos seguían siendo amos cuando ponían su confianza en Cristo. Así que el cambio no es funcional. Es un cambio de corazón que lleva a la armonía en las relaciones. No es una nueva organización, un nuevo sistema social. Tanto los esclavos como los amos sirven ahora al Señor y buscan agradarle. Y en esta forma es que pueden trabajar juntos para la gloria de Dios. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de un amo o de un jefe creyente hacia sus siervos? En primer lugar, dice que debe buscar su bienestar. Dice, hacer con ellos lo mismo. ¿Y a qué se refiere con lo mismo? El versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres.
se refiere a que así como los siervos deben poner todo su empeño en realizar bien su trabajo, puesto que a quien en realidad sirven es al Señor, así también los amos deben tratar bien a sus empleados, porque de esa manera sirven al Señor. Algunos estamos o hemos estado en las dos posiciones. Por un lado, supervisando el trabajo de otros y por otro lado, dando cuentas a un superior. De manera que debemos tratar a los demás como queremos ser tratados. Y eso implica, dice Pablo aquí, dejar las amenazas. En segundo lugar, dejar las amenazas. No tratarlos en base a amenazas. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque soy tu jefe. ¿Pero por qué debo hacerlo? Porque soy tu papá. Y si no lo haces, te voy a castigar. No que no haya disciplina, no que no haya castigos, no que no haya alguna forma, ¿verdad?, de disciplina. Pero no debemos basar nuestro liderazgo en base a las amenazas. En realidad el esclavo se hallaba indefenso ante su amo, pero como creyente tenía un verdadero defensor. Dice, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. En el pasaje paralelo de Colosenses 4:1 dice, amos a hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo también que también vosotros tenéis un amo en los cielos. O sea, tú te crees mucho porque eres jefe. Pues te tengo noticias. Tienes un jefe mayor. Aun cuando seas el presidente de la compañía o que seas el dueño de tu propio negocio, de tu oficio, siempre, siempre, siempre como creyente le daremos cuentas al Señor. Y cómo nos conduzcamos, pues ahí estará realmente las cuentas que le daremos. Así es que, si entienden esta verdad, dice, no tratarán ásperamente a sus esclavos, dejarán las amenazas y en lugar de ello mostrarán la misma consideración para con sus siervos que ellos esperan recibir de aquel que ejerce autoridad sobre ellos. ¿Qué concluimos? Todos los que nos decimos cristianos estamos bajo la dirección de Cristo, estamos sometidos al Señor. O sea, es incongruente llamarle Señor y no estar bajo su autoridad. ¿Están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, debemos obedecerle y servirle de todo corazón, no como queremos, no como se nos antoja, voluntad. Y al mismo tiempo seguir el ejemplo que Él nos brinda como amo. Vamos a Juan capítulo 13. En Juan capítulo 13 tenemos el pasaje muy Jesús lava los pies a sus discípulos. ¿Le cierra la puerta, por favor? No me oyeron. Juan 13, versículo 12, dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.
Es no nada más un ejemplo para que se impresionen, es para que ustedes vayan y hagan lo mismo. ¿Sí? Y dice, si yo, ¿verdad? Siendo maestro, siendo Señor, he lavado sus pies, ¿qué están esperando ustedes? Igualmente háganlo. Les he dado ejemplo. El Rey de Reyes no vino a ser servido, sino a servir. ¿Y cómo lo hizo? ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Mateo 20, 25 al 28. En una situación ahí que se dio con la madre de los hijos de Zebedeo, pidiéndole que sus hijos tuvieran un lugar de preferencia, ¿verdad? En el reino. Jesús les dice en el versículo 25, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Para entregarse, para morir en lugar de los pecadores. Así que para ejercer la autoridad es necesario estar dispuesto a servir y a someterse a una autoridad superior. Cristo nos ha dado ejemplo de la manera de ejercer la autoridad a través de la sumisión voluntaria, amorosa y completa a la autoridad de su Padre. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que diera su vida en rescate por muchos. Jesucristo se humilló haciéndose hombre para vivir la vida que ni tú ni yo podíamos ni podremos vivir. Una vida justa, santa, perfecta delante de Dios. Y no solo eso, sino que se humilló aún más al morir como un pecador, llevando a la cruz nuestros pecados, intercambiando su justicia por tu injusticia, de tal manera que por la fe en Él y en ese sacrificio tengamos acceso a la vida eterna. Tenemos, ¿verdad? Tenemos el modelo perfecto de liderazgo y sometimiento. Modelo al cual debemos aspirar como cristianos. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud al desempeñar cada una de las tareas que te corresponden? Ya sea como empleado, trabajador independiente, ama de casa, hijo, hija, servidor en la iglesia. ¿Te sometes en una obediencia que va más allá del cumplimiento de tus deberes? ¿Lo haces como para el Señor, con reverencia, sinceridad y total disposición de corazón? Pero también, ¿cuál es tu actitud si estás en esa condición? En tu calidad de empleador, de jefe, de supervisor, de esposo, de padre, de líder en la iglesia. ¿Ves a los demás como instrumentos para lograr lo que deseas? ¿O como almas
a quienes puedes modelar el evangelio y predicarles sin ser tropiezo para ellos. A veces queremos hacer campañas de evangelismo y no que esté mal, pero donde quiera que nos desenvolvemos en el día a día no hacemos campaña de evangelismo. Todo lo contrario, damos mal testimonio, estamos haciendo campaña de antievangelismo si así sucede. Porque nuestra responsabilidad, como respuesta en gratitud a lo que Cristo hizo por nosotros, es dar testimonio de ese poder transformador del evangelio, allí donde estamos, en el momento en que estemos. Ese es el llamado de Dios para tu vida. Es el llamado de Dios para mi vida. Que reflejemos el evangelio de la gracia en cada una de nuestras actividades y en todo lugar. Pero una vez más, es necesario recalcar que esto no lo podemos lograr en nuestras fuerzas ni de manera externa únicamente. Es necesario vivir en la llenura del Espíritu, que como hemos dicho, implica saturarnos de la palabra de Dios, que more abundantemente la palabra entre nosotros. Implica consagrarnos en oración, en dependencia real de nuestro Señor, de donde viene el poder y viene la fuerza para poder llevar a cabo esto que Él nos demanda que hagamos como hijos de Él. Y también mantenernos en la comunión con los hermanos, fortaleciéndonos unos a otros, estimulándonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Es necesario recordar y andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, es decir, vivir a la luz de la salvación obtenida por medio de la fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario vivir a la luz de nuestra nueva naturaleza, habiéndonos despojado del viejo hombre y siendo revestidos del nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Mi oración, y espero que te unas a ella, es que cada uno de nosotros respondamos en humildad, reconociendo que nos hemos quedado cortos en nuestro servicio al Señor. Nos hemos quedado cortos en el testimonio de una entrega servicial y de corazón en cada tarea que nos corresponde realizar. Y que nos volvamos al Señor. Que nos volvamos a Él para suplicar su perdón y para obtener la ayuda necesaria que nos permita conformarnos cada vez más a su imagen. Amén. Padre, gracias, Señor, nuevamente por tu palabra. Como dijeron los discípulos, tu palabra es dura, pero ese es el amor que tú nos has manifestado, Señor, que no solamente te preocupas, sino te ocupas de nosotros, los que por la fe y por tu gracia hemos llegado a ser tus hijos. Reconocemos, Señor, nuestras fallas, nuestros pecados de comisión, de omisión. Y no te hacemos a ti mentiroso porque claramente, Señor, te hemos fallado. Solo reconocemos, Señor, que lo hemos hecho. Y venimos a ti para que nos limpies de toda maldad. Para que tu poder repose en un corazón humilde, reconocedor de la necesidad que tenemos de ti. Guíanos, Señor, y conforme para que nuestros caminos sean ordenados y no pequemos contra ti y tú seas exaltado, tú seas glorificado a través de nuestras vidas. Alabamos y bendecimos tu nombre. Amén.